Hola a todos, bienvenidos a Canal Dulce y la receta de hoy es magdalenas de mantequilla. Hoy unas deliciosas magdalenas para disfrutar con ellas tanto en los desayunos como en las meriendas y no te pierdas los pequeños trucos que te voy a dar para que siempre te salgan perfectas. Nos ponemos manos a la obra. Antes de comenzar, voy a comentar que yo lo voy a hacer en robot, pero perfectamente se puede hacer o con varillas eléctricas o también a mano, como hicimos el bizcocho de mantequilla. Vamos a comenzar añadiendo 280 gramos de azúcar en un bol. A continuación vamos a añadir 300 gramos de mantequilla. Yo la tengo a punto pomada. Voy a aprovechar lo que nos queda aquí en el bol. Ahora sí, bajamos el brazo del robot y comenzamos a batir. Este paso es muy importante. Tenemos que batir muy bien el azúcar junto con la mantequilla hasta que veamos que nos ha cambiado la textura, que nos ha cogido un color blanquecino. En este momento bajo la velocidad de la máquina porque le tenemos que añadir una cucharada de esencia de vainilla. Seguimos batiendo y de nuevo paro la máquina porque voy a incorporar la masa que se nos queda en las paredes para que quede todo bien batido. Esto lo vamos a ir haciendo de vez en cuando. Y una vez ya lo tenemos, de nuevo bajamos el brazo y seguimos batiendo. De nuevo vamos a bajar la velocidad de la máquina porque le vamos a añadir la ralladura de un limón. ¿Que no nos gusta el limón? Lo podemos cambiar por la ralladura de una naranja. Vamos a batir un poquito más y cuando la tenemos en este punto, tal y como os muestro, habéis notado lo que os comentaba, ha cogido un color blanquecino, está totalmente incorporada el azúcar junto con la mantequilla. Pues ahora en este momento tengo aquí 5 huevos que los vamos a ir incorporando de uno a uno. Añadimos uno, mezclamos y una vez está completamente mezclado añadimos el siguiente. No lo podemos añadir hasta que veamos que está completamente mezclado. Mirad, ahora os lo muestro. Bajamos el brazo de la máquina, batimos y vamos a incorporar el primer huevo. Mirad, una vez ya lo tenemos así que está completamente incorporado, que ha vuelto a estar la masa igual que al principio cuando teníamos la mantequilla y el azúcar solo, ¿veis? No sé si ahora sí, ¿veis? Está totalmente incorporado. Pues ahora en este momento se le añadiría el segundo huevo. Este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de los huevos. Seguimos batiendo. Y una vez ya lo tenemos, bajamos la velocidad de la máquina y sin parar de batir vamos a añadirle 70 mililitros de leche. Nada, con un chorrito muy fino, como me habéis visto en la imagen. Seguimos batiendo y a continuación añadimos nada, un pellizquito de sal. A continuación vamos a añadir 370 gramos de harina de trigo común, la de todo uso. He bajado la velocidad de la máquina porque si no, aquí se forma la marimorena. Seguimos batiendo. Y cuando ya tenemos toda la harina incorporada, en este momento añadimos 15 gramos de levadura química o polvo para hornear. Si por ejemplo lo estuviéramos haciendo a mano, la levadura la vamos a incorporar en la harina y la vamos a ir tamizando. En este momento yo tenía la harina tamizada y no me hacía falta, pero si lo estáis haciendo a mano con varilla de mano, incorporar la levadura en la harina. Vamos tamizando y vamos integrando, como lo hicimos en el bizcocho de mantequilla. Y cuando ya hemos terminado de batir, tenemos que tener una masa tal y como estáis viendo en la imagen, que es una masa muy aireada, se nota que es esponjosa. Pues en ese momento la vamos a dar un reposo en la nevera de 1 a 2 horas. Mirad, la nuestra ha estado en total 2 horas. Y ahora vamos con las cápsulas. Las cápsulas podemos meterlas en bandejas de cupcakes o en flaneras. ¿Por qué las metemos en bandejas de cupcakes las cápsulas? Porque así cuando empiezan a subir no se abre la cápsula
y entonces sí o sí es obligatorio que suba para arriba. Es un pequeño truquillo para que nos salga la magdalena con copete. Ahora os voy a dar varios truquillos para que la magdalena salga con copete. Y ahora para rellenar las cápsulas yo tengo aquí una cuchara de helado. Podéis utilizar cualquier utensilio que tengáis en casa y os resulte un poco cómodo al rellenar las cápsulas. Mirad, otra parte importante. Tenemos que rellenar las cápsulas algo más de la mitad, pero dejando aproximadamente sin llenar como un dedo. Como estáis viendo en la imagen. Vamos rellenando. Y ahora también otra parte muy importante, el precalentar el horno. Precalentar el horno a lo máximo que tengáis, a tope. Y una vez ya los tenemos todos llenos, ahí, y precalentar el horno lo vamos a precalentar con 10 minutos antes de llevar la primera bandeja. Mirad, otro truquillo para que nos salga el copete de la magdalena es añadirle el azúcar. Y no le vamos a añadir mucha cantidad de azúcar, porque si le añadimos mucha cantidad de azúcar, lo que vamos a hacer es que la magdalena no suba del medio. Va a subir la magdalena por el sitio que le deje el azúcar. Va a salir, para que me entendáis, como por los laterales. No va a subir del medio. Mirad, luego os lo voy a mostrar para que veáis a lo que yo me refiero. Horno. Ahora, una vez ya las tenemos, horno. Vamos a bajar el horno, si lo tenemos a tope, lo vamos a bajar a 220 grados centígrados, con calor arriba y abajo, durante unos 12 a 15 minutos. Vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo. Mirad, ya tenemos aquí las primeras y mirad qué bocado y qué pinta. ¿Habéis visto el copete que os decía? Eso es lo que necesitamos. El copete se hace, aparte por el azúcar que le hemos añadido, que ha sido poquita, también por el contraste de la temperatura. Al tenerla muy fuerte, lo que hace es que suba la masa del medio. Entonces por eso se forma el copete de la magdalena. Es muy importante el precalentar el horno 10 minutos antes a tope y luego bajar el horno a 220 grados. Las nuestras han estado en total 12 minutos. Aquí tenemos la segunda bandeja. Añadimos el resto. Añado una más. Y mirad, vamos a añadir en esta mucha azúcar. Para que veáis a lo que me refería al principio, que os explicaba. Que no es necesario el añadir mucha azúcar a la magdalena. Porque si no, no va a salir ese copete del medio. Vamos, que el azúcar le va a estorbar a la magdalena que suba para arriba. Mirad. Estas son las que le hemos añadido mucha azúcar. ¿Veis? Estas son las que le hemos añadido poquita azúcar. ¿Veis? Han subido del medio y sale una magdalena perfecta. Pero si le añadimos mucha cantidad de azúcar, lo que nos va a hacer es una costra y va a buscar la masa por el lado que no tiene el azúcar. ¿Veis? Se sale por un lateral. Mirad. Esto es a lo que yo me refería. Este es otro truquillo para que os salgan las magdalenas con copete. Mirad, así siempre os salen unas magdalenas perfectas. Nada, con que espolvoreemos un poquito de azúcar así por encima, salen perfectas como estáis viendo en la imagen. En total, os muestro todas. Mirad, aquí tengo otra. Se hace una capa de azúcar, no le deja subir. ¿Qué hace? Lo abre por un lado, sube la masa por un lado, no sube por el centro. Eso es lo que os quería mostrar y que vierais que no se debe de añadir mucha cantidad de azúcar al meterla. Otro punto también muy importante, que no tenemos que añadir el azúcar mucho antes de meterla al horno. Se añade azúcar según la hemos llevado. Y aquí ya lo que os decía antes, lo que iba a comentaros antes, nos ha salido en total 31 unidades. Va a variar un poquito según la cantidad que le añadamos a cada cápsula, pero salen bastantes. 31 unidades de unas deliciosas magdalenas que ya las tenemos listas para ser compartidas con un buen café, chocolate, un buen colacao. Nada, a disfrutar. Os voy a enseñar el bocado también cómo queda por dentro y ya viendo cómo sale el papel, que si nos sale así el papel que no se queda la magdalena pegada, tenemos una masa perfecta. Mirad qué esponjosa. Parto un trocito y no me digáis que no. Qué bocado, qué esponjoso. Vamos, perfecta. Es perfecta y mirad qué esponjosa. La empujo y vuelve a su sitio. Igual de la otra manera. Lo voy a acercar un poquito más porque creo que no se ve bien. Voy a ver si se puede ver algo mejor así, acercándola, porque quiero que lo veáis todo bien.
que no os perdáis ningún detalle. Nada, una magdalena que como siempre os digo os recomiendo porque seguro que te va a encantar. Y vamos a ver lo fácil que se prepara estas magdalenas. En un bol vamos a añadir 4 huevos. Los huevos que yo estoy utilizando en esta receta son grandes. También podéis utilizar los medianos, pero si utilizáis los huevos pequeños tendréis que utilizar 5 huevos. A continuación añadimos 250 gramos de azúcar moreno, que perfectamente si queréis lo podéis cambiar por la misma cantidad, pero en panela. A continuación añadimos una cucharada de esencia de vainilla y le vamos a dar un toque de sabor con la ralladura de una naranja, que perfectamente lo podéis cambiar por la ralladura de un limón. Así lo tenemos y ahora ya comenzamos a batir. Batimos, pero va a ser un poco difícil si no enciendo la máquina. Voy a encender la máquina que se me ha olvidado. Ahora sí, la he enchufado. Comenzamos a batir y vamos a estar batiendo hasta que los huevos nos dupliquen de volumen. Vamos a ver que los huevos nos cogen bien, que se convierten en muy esponjosos. Mira, como estáis viendo en la imagen, una vez este punto ya le tenemos, añadimos 250 mililitros de aceite de girasol. Perfectamente podéis cambiar el aceite de girasol por el aceite o grasa que estéis acostumbrados a utilizar en casa. Así lo tenemos y ahora a continuación vamos a añadir 80 mililitros de leche. En mi caso es leche desnatada, perfectamente, lo podéis cambiar por bebida de avena, por leche de soja, por lo que estéis acostumbrados a utilizar en casa. De nuevo vamos a mezclar, mezclamos bien. Y estáis viendo lo fácil que es preparar estas magdalenas. A continuación vamos con los ingredientes secos y vamos a añadir 350 gramos de harina de trigo integral. Ahí lo tenemos. Y 15 gramos de levadura química, también conocida como polvo para hornear. Yo estoy haciendo estas magdalenas con robot, con máquina de varillas, pero perfectamente podéis hacer estas magdalenas con varilla de mano. Nada, lo único que nos va a costar un poquito es más montar al principio los huevos, pero luego es coser y cantar. Una vez ya hemos integrado todos los ingredientes, quito las varillas, limpio las paredes del bol y ahora un punto muy importante es dejarle reposar. Le tenemos que dejar reposar en la nevera al menos de 1 a 2 horas. Si queréis más tiempo, muchísimo mejor. A continuación, cuando nuestra masa haya reposado, vamos a precalentar el horno durante 10 minutos a máxima potencia. Y aquí tengo unas bandejas de cascade. Que no tenemos este tipo de bandejas no pasa nada. Podéis hacer las magdalenas igualmente. El utilizar las bandejas de cupcakes es porque cuando se le echa el relleno de la magdalena, al subir la masa aprieta y entonces la cápsula no se abre. Pero vamos, que si vosotros no tenéis bandejas de cupcake, perfectamente lo podéis hacer, lo único que el molde de la magdalena se abrirá un poquito más y saldrá la magdalena un poquito más a lo ancho. Mirad por haber dejado reposar nuestra masa. Comienzan a salir esas burbujitas. Si vemos esas burbujitas es que sabemos que nuestra masa está lista. Y para rellenar la cápsula lo podemos hacer con una cuchara normal o con la cuchara de los helados. Yo voy a utilizar la cuchara de los helados porque así sé que va siempre la misma cantidad. Ya por eso utilizar lo que más cómodo os resulte. Y ahora para rellenar, vamos a rellenar, pero vamos a intentar no llegar con la masa hasta arriba, porque luego va a subir para arriba la magdalena y si la hemos llenado mucho se nos va a salir. Entonces vamos a dejar aproximadamente como medio centímetro sin rellenar. Y ahora sí, por decorar un poquito por encima como parte opcional, le vamos a añadir un poquito de avena, así como me estáis viendo. Una vez este paso ya le tenemos, ahora sí, nos las llevamos al horno y el horno lo tenemos que colocar a 220 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 12 a 15 minutos aproximadamente. Vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo. Mirad, la nuestra en total ha estado 12 minutos y ya las tenemos. Ahora, una parte muy importante que según han salido del horno, las tenemos que dejar enfriar encima de una rejilla. Hacemos otra bandeja, las llevamos para el horno y aquí ya las tenemos todas. En total me han salido 24 unidades y no veáis qué olorcito tengo. Mirad, vamos a quitar el papel de una para que veáis
que se pelan perfectamente. Esto quiere decir que la magdalena, la masa, nos ha quedado perfecta. Y ahora os voy a partir el trocito por dentro para que veáis cómo queda. ¡Guau! Mirad qué esponjosa. Nada, un bocado de 10. Un bocado que no os podéis perder porque es impresionante su sabor. Os voy a acercar un poquito la cámara porque no quiero que os perdáis ningún detalle de lo esponjosa que ha salido esta magdalena. Claro, antes de hacer este paso hay que dejarla enfriar por completo. Mirad cómo queda de esponjosa. Nada, una magdalena que, como siempre os digo, os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar. Y esta vez vamos a comenzar añadiendo 275 gramos de azúcar en un bol. Al azúcar vamos a darle un toquecito de sabor añadiéndole la ralladura de una naranja. Y también le vamos a añadir la ralladura de un limón. Ahora que no tenemos los dos en casa en ese momento, no tenemos ni el limón o la naranja, pues nada, añadimos el que tengamos en ese momento en casa. Mezclamos bien la ralladura que hayamos añadido en ese momento y ahora también en este momento vamos a precalentar nuestro horno a máxima potencia para luego daros un truquillo. Una vez ya hemos mezclado bien el azúcar, mirad cómo ha cambiado de color. Pues ahora en este momento vamos a añadir 250 mililitros de leche, que la leche la tengo a temperatura ambiente. Lo mismo con el agua, 250 mililitros de agua a temperatura ambiente. Añadimos también 150 mililitros de aceite de girasol. Ahí aprovechamos lo que queda aquí en la jarra. Y ahora vamos a mezclar muy bien. Nada, mezclar que se haya disuelto el azúcar, porque luego cuando repose un poquito el aceite va a volver otra vez a subir para arriba. Entonces solamente que se disuelva el azúcar. Una vez el azúcar ya hemos comprobado que está disuelta, ahora vamos con los ingredientes secos. A ver, esperad, quito esto de aquí para que se vea bien. Así. Cogemos el bol donde tengo la harina y yo en este bol tengo 400 gramos de harina de trigo común, la de todo uso. Vamos a añadir 100 gramos de cacao en polvo. El cacao que yo estoy utilizando es un cacao 100% sin azúcar. ¿Que el vuestro es un 70? Perfecto, también valdría. ¿Que es un 50? Igual. Hasta incluso nos valdría en esta receta el cacao que utilizamos en los desayunos para la leche. Añadimos 15 gramos de levadura química o polvo para hornear, mezclamos bien y una vez ya los tenemos estos ingredientes secos bien mezclados, ahora a continuación vamos a mezclar de nuevo porque veis lo que yo os decía, que una vez reposa un poquito el aceite, de nuevo le tenemos arriba. Nada, mezclamos porque ahora vamos a tamizar. Vamos a tamizar los ingredientes secos que acabamos de mezclar. Ahí vamos añadiendo poquito a poco, vamos tamizando, así. Sobre todo para quitar los grumos y las piedras que suelen traer así la harina y el cacao. Una vez ya lo tenemos todo bien tamizado, pues nada, mezclar. ¿Habéis visto qué fácil son estas magdalenas? Son facilísimas y rápidas. Una vez ya no podemos seguir mezclando con la paleta, nos va a ser mucho más fácil, por lo menos a mí, el seguir mezclando y quitar esos grumos con la varilla. Seguimos mezclando. Y cuando nuestra masa ya la tenemos perfecta, ahora en este punto, en este momento y no antes, añadimos una cucharadita de bicarbonato. Y para activar este bicarbonato vamos a añadir el zumo de un limón. Es muy importante siempre activar el bicarbonato. Ahora, que no tenemos bicarbonato en casa o no nos gusta el sabor del bicarbonato y no queréis añadirlo, no se lo añadéis, podéis saltar ese paso, pero en su cambio lo tendríamos que cambiar por otra cucharada de levadura química, otra cucharadita, mejor dicho, de levadura química o polvo para hornear. Y ahora os estaréis preguntando, si he añadido más bien de bicarbonato la cucharadita de levadura química, ¿tendría que añadir el zumo de limón? Sí. ¿Tendréis que añadir el zumo de limón?
con lo que hayáis decidido en añadir en ese momento. Y mirad la textura que os tiene que quedar. Mirad, os tiene que quedar este tipo de textura. Os digo la textura que os tiene que quedar porque puede variar un poquito según la cantidad de zumo que haya tenido vuestro limón. Ahora, que está muy espesa, nada, le añadimos 2 cucharadas de leche. Que está muy líquida, le añadimos 2 cucharadas de harina. Mezclamos y listo. Ahora vamos a hacer vamos a darle ya forma a nuestras magdalenas. Le estoy colocando en una bandeja de cascais las cápsulas. Ahora, que no tenemos este tipo de bandejas, no pasa nada. Lo podemos hacer en una bandeja apta para horno. Colocamos nuestras cápsulas de magdalenas y listo. El colocarlas en este tipo de bandeja es para que cuando sube en el horno no nos abra el molde. Por eso se colocan en esas bandejas. Y ahora para rellenar nuestras cápsulas podemos hacerlo con una cuchara normal o con la cuchara de helado. Yo lo voy a hacer con la cuchara de helado porque me gusta que vayan todas con la misma cantidad. Y también, por ejemplo, estáis viendo que no estoy llenando la cápsula hasta arriba, que estoy dejando aproximadamente como 1 centímetro sin llegar con el relleno. Hay que dejarlo así aproximadamente para que cuando suba en el horno no se nos salga la masa y nos quede una magdalena así un poquillo chuchurría. Nada, es dejarle aproximadamente como 1 centímetro o algo menos y listo. Vamos a ir rellenando las cápsulas. Ahí. Y nada, para rellenar, como os decía, rellenar con lo que más fácil y con lo que tengamos en casa. Que no tenemos cuchara de helado, nada, con la cuchara sopera vamos rellenando y listo. Vaya, me ha caído ahí en la bandeja, ahora le quitaré, porque eso de que manche la bandeja y luego lo lleves al horno, me da una rabia. Voy llenando el resto. Ahí. Y así, por ejemplo, también este sería un pequeño truco el meterlas en estas bandejas, porque al no abrirse el molde, al no extenderse, lo que nos da en ese cambio es que sube hacia arriba y nos sale con un poquito más de copete. Pero yo ahora el truquillo que os voy a dar, porque como estamos precalentando el horno a máxima potencia, porque tiene que estar bien caliente. Voy a limpiar esto, porque como os comentaba, me da muchísima rabia el que la bandeja se manche para que luego quede ahí tostadito en el este. Una vez ya lo tenemos limpio, nos lo llevamos al horno. Ahora, nuestro horno lo tenemos que colocar a 230 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 15 a 20 minutos. Vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo. Mirad, las nuestras con 15 minutos le ha sido suficiente. Por eso os digo que pinchéis a los 15 minutos, pinchéis una magdalena. Si veis que la magdalena está, la sacáis. Ahora, muy importante, según han salido del horno, el dejarlas enfriar encima de una rejilla. Hacemos el resto de las magdalenas, colocamos las cápsulas, rellenamos y son unas magdalenas buenísimas y rápidas, como estáis comprobando. Estamos con las últimas. Y aquí ya las tengo todas. En total me han salido 30 unidades. Bueno, me han salido 29 porque ha venido un ratoncillo, como habéis visto, y se ha llevado una. Estas, ya os digo yo, que son unas magdalenas vistas y no vistas. Porque es que, vamos, vuelan, ya os lo digo yo. Ahora, vamos a abrir una, para que veáis el bocado cómo está por dentro. Mirad qué esponjosa. Mirad, mirad, mirad. Es que la aprietas y es que mirad que es súper esponjosa. Y sin necesidad de haberle añadido ni un huevo. Nada, una receta que como siempre os digo, os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar. Y mirad, os cuento, yo aquí en el bol tengo 2 plátanos más bien maduros como estáis viendo en la imagen que ahora a continuación los vamos a machacar. Y ahora os doy un truquillo para que la magdalena nos salga con copete. En este momento vamos a precalentar el horno a 250 grados centígrados. Que nuestro horno no tiene hasta esa temperatura, no pasa nada. Vamos a precalentar nuestro horno hasta la máxima temperatura que él tenga. A continuación, una vez los plátanos ya los tenemos bien machacados, añadimos 2 huevos grandes y la ralladura de una naranja. Si no nos gusta la ralladura de la naranja
o no tenemos en ese momento, perfectamente lo podemos cambiar por la ralladura de un limón. Mezclamos bien. Y una vez ya lo tenemos bien mezclado, ahora vamos a añadir los ingredientes secos. Vamos a añadir 175 gramos de harina de avena integral. Así, añado la otra tacita. Y aquí tengo 15 gramos de levadura química o polvo para hornear. Ahora sí, volvemos a mezclar y tenemos que obtener una masa que ahora a continuación os la voy a mostrar. Mirad, si la masa os queda más bien espesa, puede variar un poquito en el tamaño del huevo que hayamos añadido o también en el tamaño de los plátanos. Que nos queda una masa más bien espesita, pues le podemos añadir si queréis un huevo más o un plátano. Si no queréis añadirle huevo, podéis añadirle un plátano. O también, por ejemplo, irle añadiendo la harina poquito a poco hasta obtener la masa que habéis visto en la imagen. A continuación yo tengo aquí unas cápsulas metidas en los moldes de cupcakes para que luego cuando suba en el horno no me abra la cápsula y así se forme ese copete que os decía. Y aquí tengo una cuchara de helado. Así llevan las magdalenas la misma cantidad, pero perfectamente lo podemos hacer con una cuchara normal. Vamos rellenando las cápsulas y listo. Vamos añadiéndolas así, con el cuidado de no llegar hasta arriba, porque como luego va a subir en el horno, si llegamos con la masa hasta arriba se nos va a salir y entonces es mejor dejar aproximadamente como medio dedo o como 1 centímetro. Vamos rellenando. Nada, ya habéis visto que son magdalenas súper fáciles de preparar. Ahora, en este momento, vamos a bajar el horno a 220 grados centígrados, con calor arriba y abajo, durante aproximadamente unos 15 minutos. Vamos a ir controlando, ya que cada horno es un mundo. Las nuestras en total han estado 15 minutos y mirad cómo salen. Esto es lo que os decía, con ese truquillo de la temperatura sí o sí os va a salir copete. Pues ahora una vez han salido del horno las vamos a dejar enfriar encima de una rejilla y una vez fría os la voy a mostrar cómo queda el bocado por dentro. En total me han salido 15 unidades y están divinas. Y cómo huele la casa. Una magdalena muy fácil de preparar, un desayuno saludable o merienda. Perfecta para todos, porque a los niños le das este tipo de magdalena y le encanta, porque el sabor del plátano, el sabor de la naranja, queda un bocado espectacular. Mirad cómo queda por dentro, queda súper esponjosa. Mirad, os parto otro trocito, queda impresionante. ¿Y qué hemos tardado? Como os decía, nada, y los ingredientes muy poquitos. Mirad, queda buenísima. Una receta que sí o sí os recomiendo porque seguro que os va a encantar. Y deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.